Bueno, para esta clase vamos a hacer un balance de los temas vistos. Es decir, ¿qué tuvieron que haber aprendido en esta unidad? En esta unidad número 1, lo que tuvieron que haber aprendido en política, que fue no el primer tema, es cómo los pueblos mesoamericanos van a ser sometidos no tan rápidamente por los españoles, sino van a entrar en un proceso de choque, de descubrimiento, de impacto, pero donde la civilización más adelantada, recuerden que vimos al escritor británico Arnold Toynbee, recomendé un texto de él para que lo analicemos, y en el análisis de ese texto menciona que la civilización más adelantada siempre le va a ganar a la más atrasada. En este caso, la civilización más adelantada es la occidental, representada por los españoles, y las civilizaciones mesoamericanas, en un proceso paulatino de conquista, van a ser sometidas, no inmediatamente, pues los Hernán Cortés a la cabeza, en una conquista muy rápida, en unos pocos años se va a hacer contra el imperio más importante, el señorío, que es el vocablo que debe definir a los mexicas. Rápidamente lo somete, entonces, y a partir de aquí comienza un largo periodo de conquista de todo lo que con el paso de los años va a ser conocida como la Nueva España. Bien, después de esta conquista militar y política tiene que venir, como bien dijimos en esa sesión, una consolidación de la misma, y esto va a ser dado gracias por la religión católica española, donde pues van a tener clérigos. Mencionamos esa segunda sesión de clase donde estos clérigos franciscanos, dominicos, agustinos van a hacer un proceso muy cuidadoso, de mediano plazo, va a dar mucho para que las nuevas generaciones se adapten a esta religión católica, porque como bien dijimos en esa sesión, los españoles se van a encargar de que veneren a este Dios con la ayuda del sincretismo religioso. Este término es muy interesante porque lo que tienen que ustedes tomar en cuenta es que lo que menciona, la definición sería que van a ser una yuxtaposición de algunas cosas religiosas, elementos de las religiones mesoamericanas se incorporan al panteón católico, y con esto pues vamos a ver que la conquista, el sometimiento de estos pueblos va a ser toda una realidad. Con lo que se llamó la conquista espiritual, fue un fenómeno cultural muy diverso, porque no solamente estas órdenes religiosas se van a encargar de darles la religión, sino que también van a enseñar oficios, hay conventos. Caso muy particular, podemos ver que cada una de estas órdenes pues, se establecen a lo largo y ancho de la Nueva España. Vemos que hay franciscanos, agustinos, dominicos, y con el correr de los años se va a incorporar otra más que va a ser realmente importantísima, que es la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, por allá de 1550 y tantos, que se establece en la Nueva España, va a ser un foco de cultura para estas civilizaciones ya muy abigarradas, ya unidas entre lo que quedó de los pueblos mesoamericanos y las nuevas pautas ahora occidentales con los españoles. La realidad ahora es española, y por lo tanto el tipo de escuelas, el tipo de sociedad pues va a ser a la usanza española. Con esto lo que queremos decir entonces es que en política la realidad es diferente. Hernán Cortés pues va a ser el primer capitán general, no es virrey. El virrey va a ser Antonio de Mendoza, que llega en 1535 y va a desplazar poco a poco del poder real a Cortés, y con esta forma
de que el rey español crea los virreinatos, autoridades españolas nombradas desde allá, pues desplazan del poder a los conquistadores. Eso fue una tarea igual lenta, porque estaba el encuentro, el encontronazo entre los conquistadores con las autoridades españolas, que con el correr de los años se disipa. Entonces se impone la corona española con estos virreinatos y durante mucho tiempo pues vamos a ver que hay cierta tranquilidad. Otro de los temas que vimos también fue la economía. A la usanza occidental, es decir, la prueba previa que tienen los españoles de cómo aclimatar sus usos y costumbres económicos, pues los vemos en las Antillas, que cuando llega el almirante de la mar Océano, Colón, pues implementa una serie de conquistas, descubrimientos, pero imponen la forma de producir a la usanza española, es decir, va a haber minería, ganadería, un comercio transatlántico. Vamos a ver que de este correr de mercancías, pues vemos que se establecen comercios a la manera española por todas las Antillas. Esta experiencia previa se traslada con las exploraciones a tierra firme, con Cortés y compañía, y entonces vemos, como les decía en esa sesión, hay un mural en Palacio Nacional pintados por Diego Rivera, donde vemos el puerto de Veracruz, cómo aran ahora con la yunta de bueyes, y hay una rotación de cultivos. Los españoles van a traer todo el material que necesitan, van a traer todos los ganados que también que requieren, y entonces cambia muchísimo la manera de producir, como diría Carlos Marx, asiática, a la manera de producir española, que es precapitalista, con un mercantilismo. De este fenómeno mercantilista también lo que se mencionó es que vamos a ver que hay una gran preocupación de la corona española, porque los dineros del quinto real y de los impuestos que van a tener varios productos les llegue. El rey, el monarca español, va a delegar muchas funciones en particulares para que cobren el impuesto. A fin de cuentas, pues el impuesto él lo necesita. De las actividades económicas fundamentales de los españoles, pues vamos a ver que es la minería, que fue una de las grandes vetas que sacó muchísimo dinero. Dice el rumor que Francisco Faguaga, que es uno de los hombres riquísimos de la colonia, que comió con varios reyes europeos, en él se basaron para hacer la novela El Conde de Montecristo. La familia Faguaga, en efecto, fue una familia inmensamente rica, tenía la minería entre sus actividades económicas, la mina que más les producía, que fue algo fantástico, prácticamente es pues mitológica, la valenciana. Deberían ustedes de averiguar cuánto mineral sacó la valenciana. Era impresionante que la Nueva España, una de las colonias más opulentas del Imperio Español, fuera principal productor de plata durante muchos años. Pues hasta la fecha, creo que los datos que todavía tengo, no tengo otros datos, creo que los datos que hay todavía es que México sigue siendo el principal productor de plata. O sea, en materia prima, ahí está. Entonces vemos que la minería va a ser una gran actividad, seguido de la ganadería. Si ustedes van, por ejemplo, ahora a Querétaro, a lo que se llama el Bajío Nuevo Hispano, pues ahí hay ganados, que después, si se sacrifican los animales, pues el poblado de León se va a dedicar a las pieles con esos productos que sacan de los animales, y ahí tienen todas las cosas de cuero, ¿no? Zapatos y mochilas, en fin, ¿no? Más arriba también hay centros ganaderos importantes como pues, Chihuahua, a fin de cuentas, y vemos que no solamente está eso, vemos que hay dos rutas de navíos. Una sería de la nao de la China, que son los productos que vienen de China, que tocan Filipinas,
cargadas de cosas pues, exquisitas, marfiles, concha nácar, en fin, y eso llega al puerto de Acapulco una vez cada 3 años. Y también mencionamos que de este comercio pues hay unas flotas que vienen desde Chile por la parte de esta venta, desembarcan en Acapulco, se llevan a Iguala y ahí tasan el impuesto, por eso se llama Iguala, ese pueblo que todavía existe. Llegan a la Ciudad de México, venden otra parte del producto, de la Ciudad de México se va a Veracruz y en Veracruz se espera que llegue la otra flota y se juntan en el puerto de La Habana, que sale toda la flota con 20 navíos, 30 navíos cargados de riquezas de las Américas para España. Esto es importantísimo ver, por eso les dejé la actividad de Nuestra Señora del Juncal, que es un pleito muy actual donde parece que se están peleando por el contenido del navío hundido entre el gobierno español y el gobierno colombiano, porque alega España que eso es propiedad suya, mientras que Colombia, como están en sus aguas territoriales, pues dice que el producto, la que está en la panza del navío, es suyo. Por eso dejé esa actividad. Entonces, pues vemos que la economía es variada, se sostiene mucha gente, es una colonia inmensamente rica. Creo que no les mencioné, hay una cosa que se llama los situados. Los situados es un guardadito, como diríamos hoy, que tiene la Nueva España. Entonces, con ese dinero no se reporta directamente a España, pero con esa cantidad de dinero X, imagínense cuánto tuvo que haber sido, los situados se van, es dinero, para mantener a las Filipinas, que es una posesión española, y también para mantener Antillas, es decir, la Española, Puerto Rico, Cuba, en fin, pues vemos que la opulencia novohispana es grande. Creo que les había recomendado una novelita para leer que se llama Concierto Barroco de Alejo Carpentier, es un cubano que ha escrito estos usos y costumbres que tenían las personas ricas de aquel entonces no les platico más, sino para que lo vayan buscando y lo vayan leyendo y vayan echándole un clavado a esa situación en materia económica. En efecto, con la economía, pues, ¿qué tenemos? Una cambiante condición social. Entonces va a haber nuevos ricos, vamos a ver en materia social, o sea, el tema de sociedad nos va a llevar que los blancos en esta situación, pues tenemos los peninsulares y sus hijos, que son los criollos, en la cúspide de esa pirámide social. Entonces, ¿qué hay? Entonces, ellos ocupan todos los privilegios, los blancos tienen todos los cargos públicos de importancia, ya sea el virrey, el obispo, las comandancias militares están en su control, la audiencia, parte de los ayuntamientos, y vamos a encontrarnos entonces que conforme se van dando las combinaciones de estos elementos, vamos a llamarles raciales por un momento, vamos a ver que hay 3 elementos, que están los blancos, que son los europeos, que están los pueblos mesoamericanos, vamos a llamarles para nuestro caso, como se está mencionando hoy en día, los pueblos originales, y también traen elementos asiáticos, principalmente filipinos, y para el trabajo rudo traen africanos. Entonces vemos que hay asiáticos, africanos, vemos que también hay blancos y están los pueblos originales. Ahí hay una mezcla de esos 4 elementos, lo cual va a dar un sistema de castas que perduró 200 años. El sistema de castas fue una manera, entre más blanco era uno, tenía esas posibilidades de pues tener mayor privilegio, unas ocupaciones pues más cómodas, y entre pues menos blanco fuera uno, pues se le cargaba prácticamente el trabajo y la chamba, ¿no? Entonces, ese sistema de castas donde está principalmente el mestizo, que hay mulato, salta para atrás, tente en el aire, cambujo, por eso les puse la imagen
de ese cuadro de castas tan famoso del Museo Nacional del Virreinato para que lo analizaran. Ese sistema de castas fue perpetuado por la Iglesia Católica porque, como bien sabemos, las parroquias en aquel entonces, a falta de un registro civil, eran los que hacían las fes de bautismo. Hay muchas que todavía se conservan de aquel tiempo y menciona, por ejemplo, Sutanita es lobo, Menganito es tenta en el aire. Por lo tanto, el que nació se llama, es un fulano de tal y es un pardo, ¿no? Y así. Entonces, a veces se podía sobornar al párroco para que les diera pues una casta más arriba, ¿no? Bien. Entonces, la sociedad pues viene siendo, nosotros somos un reflejo de esa sociedad, pues podríamos llamar clasista, racista, donde siempre estamos buscando tener un mayor privilegio, y este privilegio, cosa rara, pero hay que estudiarlo desde otros puntos de vista, verlo con otra óptica, que está dado por el color de piel. En otros años, pues les digo que es un buen ejercicio ir en el metro y ver las tonalidades de café que tenemos los mexicanos, ¿no? Hay muchísimas, ¿no? Y lo interesante es eso, ¿no? Que es, creo, que también les decía en clase cuando era presencial, que el pueblo donde primero se estudió el genoma humano y se llevaron mucha sorpresa los científicos fue México, porque ahí vieron precisamente que es un pueblo muy mestizado, no solamente con esos elementos. Encontraron un gen cromañón en el estudio. Supuestamente los cromañones habían sido allá en la, antes de los, como dirán por ahí, antes de la historia, la prehistoria, en el neolítico, el paleolítico, existieron estos homínidos que pensaban que se habían extinguido y que buena parte de su extinción había sido propiciada por los sapiens, o sea, por nosotros. Pero lo que arrojó ese estudio del genoma humano mexicano, o sea, algunos años, era que ahí estaba, ¿no? No sé cómo habrá llegado, pues está muy interesante, pues el caso, para que ustedes vayan viendo, pues, que prácticamente, como ahora es la aldea global, pues todavía estamos mucho más combinados. Los estudios que presenta Eric Hobsbawm en un texto que se llama Hacia el siglo XXI, que les recomiendo que lo vean, es cómo a raíz de la caída del muro de Berlín, cómo el mundo fue más chico y las grandes migraciones se dieron. Por ejemplo, hay 30 millones de personas que no son norteamericanas que llegaron en 20 años, ¿no? Muchos son mexicanos, otros son africanos, de la Europa del Este, y eso hace que los países se mezclen, y decir, y que sean ciudades multiculturales. Eso es muy interesante. Bien, y entonces ya llegamos al último tema. Ya vimos lo que es la política, la sociedad, la economía, y vemos que a consecuencia de las grandes ideas de transformación que surcan Europa a finales del siglo XVIII, allá por 1767, se van a implementar en el reino de la Nueva España una serie de medidas que se llaman reformas borbónicas. Los Borbones, como bien dijimos esa vez en clase, es la dinastía que gobierna el Imperio Español, dividido en 4 territorios que se llaman virreinatos. Bien, entonces van a modificarse cómo se recaba el impuesto, van a expulsar a la Compañía de Jesús, que eso va a provocar que los criollos se sientan realmente muy ofendidos por parte de la corona, porque la Compañía de Jesús, ayer, hoy, siempre han sido los que han fundado escuelas y los que han educado a las élites importantes de cada región. No se salva la Nueva España de la Compañía de Jesús. Si ustedes quieren ir al centro, lo que fue
la Escuela Nacional Preparatoria. Esa fue la edificación de la Compañía de Jesús. Ahí daban clases. Entonces todos pasaban por ahí. Los criollos opulentos que querían que sus hijos tuvieran una formación adecuada, pues iban con la Compañía de Jesús a que fueran educados. Miguel Hidalgo fue educado por la Compañía de Jesús y algunos otros libertarios de América. Bien, se expulsa. Estas medidas son muy interesantes porque hay un periodo de auge inaudito en el reino de la Nueva España. Se recauda muchísimo dinero que se va a España, se va a los situados, pero también lo que vemos es que el gobierno español pues son manirrotos. Si ustedes van, por ejemplo, a Europa, cualquier edificio de Europa que se haya construido finales del siglo XVIII fue hecho con la plata novohispana o con el dinero sacado de acá. En Europa, los grandes banqueros que dan en Flandes, o sea, Bélgica y Holanda, pues son los que se aprovechan de los préstamos que le dan al gobierno español porque siempre está en guerras. Es decir, algo pasa en la cabeza de los reyes españoles que en efecto quieren modernizar al imperio, sí, pero también se meten en un montón de problemas muy curiosos que por los problemas para solucionarlos siempre se hacen con dinero, ¿no? Y al parecer pues esto sucedió. Entonces las reformas borbónicas hacen inmensamente ricos a los criollos, a los peninsulares en este reino, pero también traen con esa consecuencia pues la pobreza, ¿no? Y estos temas de la pobreza, de la opulencia, de las castas, de la injusta repartición del dinero, viene un viajero alemán en 1803 que se llama Alexander von Humboldt y se dedica a estudiar pues los grandes reinos de este continente, ¿no? Y se sorprende muchísimo cuando visita la Ciudad de México, porque jamás, y lo pone en su libro, Ensayo político del reino de la Nueva España, retrata en su libro que jamás había visto tanta opulencia, pero tampoco al mismo tiempo tanta pobreza. Vemos que está muy polarizada, casualmente pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Así somos, pues entonces hay que explicar por qué somos así. Entonces, Alexander von Humboldt hace ese texto, muchos criollos le van a ayudar a escribirlo. Recuerden que Humboldt es un sabio alemán y va a estar en Perú, va a estar en México. En México conoce a la famosa Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez lo hospeda en su casa. Deberían de ustedes de leer esos textos sobre la Güera Rodríguez. Creo que acaba de salir otra novelita sobre ella, que es un personaje entre la leyenda y el mito. Yo creo que ha sido mal estudiada históricamente, pero a fin de cuentas pues contribuyó con su granito de arena a esa etapa que no fuera tan aburrida como piensan muchos, que es la colonia y la transición entre la colonia y el México independiente. Y entonces eso es lo que tienen que haber aprendido, pues, y esto nos va a ayudar para estar en posibilidad de entender por qué hay una ruptura 1808 en la Nueva España y va a haber una gran discusión, un intercambio de ideas muy productivo, pero también va a haber una gran cerrazón del Estado español y por lo tanto pues se van a tener que ir a los cocolazos, pues va a haber una guerra de 1810 al 21. Bueno, vamos ahora a los comerciales. Recuerden que tienen que hacer una vez por semana en el tablón, tienen que subir sus actividades de las tareas del libro de texto. Recuerden que tienen que hacer las lecturas, subrayar las páginas como les he dicho varias ocasiones, que repito ahora, tienen que hacer una vez por semana, hacer la actividad, escribirle, después poner su nombre, tomarle la foto a su actividad y subirla la foto en el espacio donde yo les indique. Esto es
con valor en el parcial de 3 puntos. Una de las clases, que es lo que estamos haciendo, se las voy explicando. La otra clase es la actividad que ustedes vayan elaborando con el libro de texto, que lo tienen que conseguir. Son 3 puntos y van subiendo una vez por sesión. La otra sesión yo les dejo otra serie de actividades también y ya tenemos entonces pues las 3 sesiones y los puntos del libro. Les digo esto porque lo están dejando para el último, no tienen que conseguir el libro donde les indiqué. Entonces esto sería todo por esta sesión. Que la pasen muy bien. Entonces vayan, no se queden atrás, saben que estoy por acá. Cualquier cosa, mándenme un mensaje al Twitter que tienen para que veamos en qué otro día pueda abrir el canal, el Zoom, y por vía Zoom en directo despeje todas las dudas que pueden ir teniendo. Las recomendaciones del libro, háganlas, hagan las lecturas, muchos están en PDF. Los ejercicios igual, yo pongo en el Twitter varias cosas, varias ideas, léanlas. Tienen también un blog, en el blog ustedes pueden ir viendo qué necesitan para, desde esta distancia que estamos teniendo, pues desde la comodidad de su casa, poder tener las condiciones necesarias para que no se vayan atrasando. Hagan las lecturas, hagan los ejercicios del libro, hagan también las actividades que estoy dejando, que también valen otros puntos. Entonces son otras cosas del ensayo. Ya me han dicho varias cosas, entonces vamos a ver si el ensayo se puede cambiar por una actividad diferente. Entonces ahí estamos pensando. Entonces cuídense mucho, no anden en la calle por favor. Entonces todavía esto no termina. Hasta que nos digan que podamos regresar a clases, pues regresaremos. Mientras vamos a pasarla lo mejor posible, pues pongan de su parte. Entonces, hasta luego.